want sunshine, please. On a lonely night when my heart feels tight. I want sunshine, please. When it's cloudy skies on my head. Hola amigos, estamos otra vez haciendo un video más aquí donde grabamos el día de Martín. De hecho, Martín está detrás de cámaras. Voy a colocar una etiqueta para que puedan ver ese video. Este lugar es demasiado bonito. Cuando grabamos el día de Martín me impresionó. Yo le dije a Martín, un día debes de prestármelo para poder grabar un video. Y hoy es el video perfecto. Muchas personas me lo han pedido y quiero mostrarle qué es todo lo que utilizo para grabar. Así que acompáñenme, ya les voy a demostrar mi mochila. Este es uno de mis favoritos y es uno de los que utilizo más. Este es el dron de DJI, el FPV, el de primera persona. Este se vuela utilizando más que todo lo que es el control y los lentes o los goggles. Este dron no se utiliza por medio del celular, aunque sí se puede utilizar más que todo para actualizar el software de lo que es el control y los lentes. Esto es en primera persona y se puede hacer muchos movimientos diferentes a los que no se pueden hacer con otros drones. Este se puede colocar por lugares pequeños, ya que tiene un modo de vuelo que se llama el modo acro o modo manual, que eso no lo tienen otros drones. Hay una versión nueva, pero este está completo, así que se lo recomiendo. Otro dato importante, este dron se puede practicar mucho en lo que es el modo de vuelo virtual, que es una aplicación que tiene DJI, que es de forma gratuita, que se puede descargar en lo que es el celular, una computadora o una tablet. Entonces se puede practicar en cualquiera de las tres artículos que uno desee. Algo que le decía a Martín es que podríamos hacer una rifa, que eso también algunos suscriptores y algunas personas que han visto los videos nos lo han comentado. Si llegamos ¿a cuánto, Martín? 20,000 likes en este video, de aquí a finales de agosto. Bueno, al último día de agosto vamos a rifar un dron de DJI, pero el mini. Voy a colocarlo alguna imagen por ahí. Así que el último día de agosto, si llegamos a 20,000 likes o suscriptores en lo que es este canal, el canal de Foster, vamos a rifar un dron mini y lo vamos a enviar a cualquier parte del mundo entre todas las personas que compartan o le den me gusta y seguir el canal, ¿ok? Tengo varios micrófonos, de hecho ahorita estamos usando lo que es el wireless, el de Rode. Ese es el que yo estoy utilizando ahorita. De hecho está el receptor que está en la cámara y hay dos que son transmisores. Uno lo está utilizando Martín y el otro lo estoy utilizando yo para hacer la explicación de las cámaras o de los artículos que tenemos acá. Compré este click para colocarlo en las camisas para que se pueda ver de una forma transparente. No sé si ahí se logra ver, pero me gusta este accesorio. Acompañado con este micrófono, compré estos que son como para hacer entrevistas. Hace poco se los estaba enseñando a Martín y compré dos. Estos son los que compré. Esto se coloca el micrófono en esta posición y se coloca el aislador de sonido o el filtro y se puede hacer las entrevistas en esta posición. ¿Qué te parece, Martín? Están muy buenos y no pesan nada. Sí, me parece como un poco profesional o muy profesional en el momento de ir a algún lugar donde podamos hacer alguna entrevista o podamos conversar con alguien, usarlo de esta forma y también estarlo hablando con varias personas. Tengo varias ideas para utilizarlo, pero de momento no lo he usado. Vamos a ver qué otro micrófono tenemos por acá. Tengo el micrófono Rode, el Pro. Es este de acá. Este se coloca en la cámara. Vamos a ir colocando tomas de cada uno de los accesorios que estamos mostrando. Este se coloca en la cámara y también tiene un filtro de viento. Es bastante bueno y se puede graduar acá para diferentes tipos de configuraciones. Este tiene una batería acá atrás y igual se conecta a la cámara. Este me gusta mucho también. Es mi segundo favorito después del pequeño. Para terminar con la parte de los micrófonos, tengo este que es el que va en la cámara. No he hablado todavía de la cámara, pero pronto vamos a decirles cuál es la cámara que estamos utilizando, ya que tenemos pocos videos al utilizar la nueva cámara. Este es un micrófono que va en la cámara FX30, que es una cámara de Sony. Y lo que me gusta de este micrófono es que tiene varias conexiones para colocar 3 o 4 micrófonos, si no me equivoco. Además de esto, se coloca encima de la cámara y con esta posición uno tiene un gimbal manual y puede hacer movimientos más fluidos a la hora de estar grabando y estar grabando sonido y grabando con la cámara. Eso me gusta bastante de este micrófono. Es un accesorio
que viene extra o que se compra adicional con lo que es la cámara o las cámaras Sony. Creo que eso es todo la parte de los que son los micrófonos, que son 3 más el accesorio de los micrófonos pequeños. Y algo que quiero continuar es, tenemos un gimbal, que es el gimbal que estamos utilizando ahorita para grabar, que es un gimbal DJI, es el RS3. Soñado esto, está buenísimo. Yo me estoy moviendo porque no puedo creer, increíble la comodidad que tiene esto para manejarlo, sea como sea que te muevas, como que se teledirige. Lo que pasa es que eso es un movimiento muy fluido, entonces yo le decía a Martín que a veces uno va grabando y se ven como los pasos cuando uno se mueve, pero con cualquier movimiento que uno haga es un movimiento muy fluido. Es bastante bueno y creo que compré la versión más económica, pero perfecta para lo que yo necesito. Entonces ahí voy a colocar unas tomas del gimbal y además de ese gimbal tengo este GorillaPod, si no me equivoco, que es uno manual. Este no es tan tecnológico, profesional como el que está utilizando ahorita Martín, pero este es para cuando uno se graba uno mismo. Uno coloca la cámara en esta posición y mientras va caminando uno va haciendo un vlog y va grabándose de una forma como en primera persona, no sé cómo decirlo, pero uno se va grabando en cualquier lugar donde uno vaya. ¿Qué es lo que me gusta de este GorillaPod? La distancia. Cuando yo lo agarro a esta posición, la cámara se coloca un poco más atrás. Entonces a la hora de yo grabarme, queda un poco más alejada la cámara y puede abarcar más espacio en lo que es atrás. Eso también se puede cambiar con un lente, pero ya con esto ya es algo que uno se está ahorrando. Vamos a ver cuál es el otro accesorio que quiero compartirles. Las cámaras. Creo que es el momento de mostrarles lo que son las cámaras. Vamos con esta cámara que es la más pequeñita que tengo. Esta es una Insta360, es la Go 2. Esta es una cámara de acción y lo que me gusta es que también es pequeña. Si ustedes la ven, parece como un frijol, un poquito más grande. ¿Sí o no, Martín? Total. Esta es una cámara de acción y es una cámara contra agua. ¿Qué es lo que me gusta? Que los accesorios usted se lo puede colocar en la gorra. Tiene un imán o es como una cuerda que usted se coloca acá y queda conectado y no se ve. Entonces usted no necesita las manos. Si usted tiene una camisa blanca no se va a notar. Entonces para cosas de acción esta cámara está súper completa. De hecho creo que salió una versión nueva hace poco, pero esta es la que yo tengo de acción, que es bastante bonita y bastante útil también. Tengo la segunda cámara, que es la que uso para la cámara secundaria. Esta fue la primera cámara con la que inicié haciendo videos. Es una cámara pequeñita que está creada básicamente para hacer videos de vlog o blogging. Entonces muchas personas cuando yo fui a grabar en varios lugares me decían que cámaras profesionales no se podían utilizar, que es como la cámara que estamos utilizando ahora. Ahorita la voy a mostrar, pero esa en muchos lugares no dejan. A cambio esta, si usted la ve así, usted dice, parece una cámara pequeña, una cámara de las anteriores que eran como para fotos, que no sé, no sirve como para mucho, pero es una cámara táctil y una cámara que graba en 4K. Entonces, ¿ve lo pequeñita que es, Martín? Sí. Es bastante cómoda, en un precio bueno. Creo que la compré hace como más o menos 2 años, pero para un blogging es bastante buena. Entonces, esta es la cámara secundaria, que es bastante útil. Y como cámara primaria o la principal o cámara profesional es la que está utilizando ahorita Martín. Ahorita no la puedo enseñar porque obviamente Martín la está utilizando, pero es una FX30. Ese fue casi que mi regalo de cumpleaños. Es una cámara bastante profesional, 4K, está específicamente hecha más que todo para hacer videos y es de una línea cinemática. Entonces, eso es lo que me gusta. Yo no tomo tanto lo que son fotos y tengo muchos amigos que siempre me dicen, hey, ¿las fotos cuándo? Y yo, bueno, lo que me gusta, lo que me estoy enfocando son en la parte de videos, pero igual toma videos. Pero la calidad creo que es increíble. Como les dije, ya he hecho varios videos, como el día de Martín, que es un documental de mi amigo que lo hicimos acá, el día que tuvo ese día fue un festival de música. Martín pasó a la segunda ronda para que lo vean y con eso hicimos todas las tomas. De hecho, también he hecho varias tomas o varios videos por si lo quieren descargar de forma gratuita en Pexel. Todo el contenido que puedo
extraer de los videos que hago, los subo en esa plataforma de forma gratuita. Voy a dejarle el link ahí para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan utilizar de forma gratuita en todo lo que ustedes quieran, sea como agregarlo en sus videos, cosas personales, cosas de trabajo. Pueden tomar todos mis videos de esa página de forma gratuita. De hecho, creo que ahorita vamos a llegar a los 800,000 vistas, que para mí eso es una alegría. Así que si necesitan videos de forma gratuita, pueden ir a esa página. Y creo que ya casi terminando, Martín, lo último que me queda por mostrar es qué utilizo para editar los videos. Y esta es la computadora que estoy utilizando para editar los videos. ¿Qué es? Es una MSI. La Z16, que es una compu para creadores de contenido. ¿Qué es lo que me gusta de esta compu? Bueno, esta compu tiene lo que es un i9. Déjenme encenderla para que la vean. Tiene un Intel o un procesador i9. Tiene una tarjeta de video que es la 3060, si no me equivoco. Tiene 2 teras de disco duro. Y el programa que uso para editar son los de Adobe Premiere y After Effects. Entonces, con esta computadora estoy súper contento, ya que los colores son bastante buenos, tiene buena memoria, es bastante rápida, el procesador es muy bueno y me gustan los colores. Entonces, es una computadora pequeña, no pesa tanto, y para editar o hacer cosas fuera de casa, eso es bastante bueno y bastante cómodo. También miren el color, o sea, a mí me gusta, no sé qué piensa usted, Martín. Entonces, para editar, hacer trabajos, presentárselos a las personas con las que estoy trabajando y cosas así, está súper bien. Este es el último accesorio que yo tengo para compartirles. Espero que les haya gustado. Recuerden que vamos a hacer la rifa del dron si llegamos a las 20,000 me gustan o seguidores hasta el final de agosto. Si llegamos a esa meta, vamos a hacer la rifa en un live o vamos a hacer un streaming en el mismo canal para hacer la rifa. Así que estén atentos, compartan el video y muchas gracias a mi amigo Martín, que estuvo atrás de cámaras ayudándome. Entonces, vamos a seguir haciendo cosas juntos para que estén pendientes de todo lo que vamos a hacer y sigan el canal y esperen el próximo video. Así que muchas gracias.